objetivo del presente video es mostrarles el hilo conductor del segundo módulo. En esta segunda semana vamos a hablar sobre el rol del sector privado en movilizar mayor financiamiento para adaptación. Prometo que este video será mucho más corto que el primero, pero bueno, el primero era introductorio, un poco el marco general. Y aquí lo que vamos a tratar es de caracterizar qué entendemos por sector privado en el marco de la adaptación para el cambio climático. Entonces, la primera unidad que está justamente teniendo el objetivo de caracterizar al sector privado, lo que rescatamos como mensaje principal es de que los actores son distintos tamaños, distintas motivaciones, distintos contextos, distintos sectores, y tienen distintas funciones, desde la oferta de recursos financieros como de la demanda de los mismos para implementar medidas de adaptación. Viéndolo desde el punto de vista de los NAP, sabemos de que pues estos actores tienen que participar a lo largo de todo el proceso de formulación y no solo implementación, y también seguimiento y evaluación. ¿Por qué? Porque justamente allí es donde vemos las diferencias, o mejor dicho, las sinergias entre los diferentes objetivos que se pueden tener, ¿no? Que busca cada uno. Entonces es importante que se conozcan primero quiénes son estos actores privados en sus respectivos países, saber en qué escala operan. Por ejemplo, sabemos de que en el caso de los países en desarrollo, y es el caso también de Latinoamérica, las micro, pequeñas y medianas empresas son o representan, digamos, la gran parte de nuestras empresas en los países, y quizás ellas no tengan como prioridad invertir en nuevos negocios, ¿no? Sino más bien proteger primero sus activos y sus operaciones de los riesgos climáticos, de los posibles impactos. Eh, pero eso no significa de que desde la perspectiva de gobierno se exploren justamente estas opciones de donde también pueden generarse alternativas de negocios y de oportunidades para que el sector privado eh, participe. Y por otro lado, hablando pues, de empresas más grandes, que son multinacionales, que tienen mandatos más claros en sus casas matriz y que trabajan con cadenas de valor en diversos países, ¿no? Donde muchos de nuestros países en desarrollo somos proveedores en diversas etapas de estas cadenas de suministro, pues también ver cómo se invita a que estas empresas pues apoyen la adaptación de estos socios, digamos, ¿no? que están en nuestros países, y también pues opten por invertir en nuevas oportunidades de negocios vinculados a la adaptación. Entonces, esto es un poco lo que les había mencionado. Tenemos las empresas privadas, que son las que proveen los productos y servicios dentro de la economía, y que son los que justamente tienen la opción de aplicar las medidas de resiliencia climática, ¿no? Y los financistas privados son los que van a proveer los recursos financieros pues, para que éstas se complementen y también apoyen al gobierno en las iniciativas que estén. Y de manera un poco global, ¿qué es lo que están buscando las empresas cuando invierten en adaptación, tanto la oferta como la demanda, ¿no? Primero, como les había mencionado, la gestión de riesgos para la continuidad de sus negocios, y también hay aspectos fuertes de reputación, sobre todo para el tema de empresas grandes, empresas extractoras, empresas vinculadas a recursos naturales en gran escala. La capitalización de nuevos mercados y oportunidades de negocio. Desde los gobiernos tenemos que trabajar el mensaje de que no es que la adaptación sea no bancable o no sea rentable, sino justamente al incorporar la externalidad climática, pues hay allí un ajuste en los retornos. Y también la visión de que yo al invertir más me estoy procurando tener costos o pérdidas en un plazo, ¿no? Y para eso, bueno, se necesita toda la información climática disponible para que ellos la utilicen en sus procesos core, ¿no? En sus procesos principales
Y bueno, y tenemos también por el otro lado ya la parte de los intereses propios de ellos, ¿no? Que tienen que seguir políticas normativas que se les impone y a veces los mandatos de los propios inversionistas que son los que tienen los fondos, ¿no? Esta es un poco la representación de tipos de empresas por el tamaño de sus operaciones. A veces también se mide por la escala de sus trabajadores, ¿no? Y qué tipo de, digamos, proveedor de financiamiento está un poco asignado a o sus nichos, digamos, ¿no? De mercado y qué tipo de instrumento financiero es el que calza, digamos, tradicionalmente, ¿no? Y la parte de los seguros, pues que es un poco transversal a todos. Esto es un poco la preocupación y el desafío que tenemos en América Latina, ¿no? Quizás la parte de las grandes empresas, sabemos de que ahí hay mercados de capitales globales, etcétera, que se pueden movilizar, que ya se viene haciendo. Y la parte microfinanciera también ha avanzado mucho, por ejemplo, el caso de MEVA. Pero ¿qué pasa con las eh, empresas pequeñas y medianas que están creciendo, que quizás no tienen aún cómo acceder a estos recursos, ¿no? Entonces ahí quizás haya que explorar una mayor participación con garantías o instrumentos de riesgo incentivos por parte del gobierno. Entonces esto es un poco para explicarles más sobre el sector privado y aquí vemos justamente esta articulación, ¿no? De proveedor de recursos financieros, implementador y demandante de recursos y el gobierno como proveedor de factores o condiciones habilitantes. Bueno, esta es información que ustedes pueden leer y conocer, ¿no? Esto es de manera muy general. No hay todavía o no he encontrado, quizás ustedes conozcan casos muy específicos. En el webinar van a tener opción de conocer más sobre experiencias en campo. Sabemos de que pues, el actor privado se adapta al cambio climático, pero también apoya la adaptación a través del financiamiento y también de proveer nuevos productos y servicios. Entonces, es un enfoque distinto, pero recoge un poco lo que ya les había comentado. Hay siempre diferentes enfoques, cómo presentarlo lo mismo, ¿no? Aquí les dejo algunas iniciativas que están vinculadas con adaptación, donde hay participación del sector privado, de manera que ustedes puedan tenerlas como referencia, quizás pueden buscar adherirse. Esto es a veces importante para cuando ustedes están buscando este acercamiento con actores del sector privado para que los champions o actores más comprometidos puedan pues engancharse en estas plataformas y luego volver a sus países con incidencia en sus gremios o en sus asociaciones y ver así cómo ir escalando, ¿no? En las cooperativas también. La primera que les menciono es la comunidad de prácticas del sector privado de Euroclima, donde han buscado justamente tratar de identificar cuáles son esos temas en común prioritarios que hay que ir avanzando, donde se han presentado experiencias, ¿no? Donde se han hecho aprendizajes, etcétera. Hay varios países que han estado incluidos y se puede tomar contacto pues para interesarse más al respecto. Hay empresas quizás más en el enfoque de las NDCs y algunas más vinculadas a mitigación, pero eso no resta de que no exista interés en explorar la parte de adaptación también. Tenemos iniciativas de empresas relacionadas a recursos hídricos, también desde la parte de Global Compact, que también junta a empresas a lo largo de toda la cadena del agua. CDP, que tiene más un rol de que las empresas divulguen sobre sus impactos a través de las inversiones que realizan. Global Compact per se, ¿no? Que invita a que las empresas se sumen. Ahí vamos a encontrar empresas de las empresas más grandes, ¿no? Tenemos también este sitio que puede ser de orientación y de ayuda para pymes y para gremios, por ejemplo. Tenemos una iniciativa específica de adaptación del PNUD que tiene recursos, herramientas, información
La propia convención tiene una base de datos con casos del sector privado que ven adaptación. Ustedes pueden tomar la referencia también para compartir en el diálogo que tengan con los actores que estén, los cuales estén buscando acercarse. Tienen más información sobre roles del sector privado, sobre iniciativas. De hecho, bueno, con la coyuntura de la cumbre de climática y la Asamblea de las Naciones Unidas han salido muchas más y voy a ver integrarlas en el siguiente módulo o en el subsiguiente para que ustedes también tengan información. La segunda unidad busca enfocarnos en qué barreras y desafíos ellos están encontrando para poder justamente movilizar más recursos, poder invertir más en estas iniciativas en adaptación. Entonces, esto nos lleva por un lado a ver qué es lo que no está funcionando o qué es lo que se requiere trabajar más y que desde el gobierno nosotros podemos tener incidencia en mejorar, ¿no? Entonces esto es muy importante cuando queremos construir una estrategia, una hoja de ruta con pasos críticos, con identificación de oportunidades, con desarrollo de capacidades, con fortalecimiento institucional, con prioridades, con plazos, con actores, ¿no? Porque nos ayuda también a identificar quién debe hacer qué, no necesariamente el Ministerio de Ambiente tiene que hacer todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el inversionista privado no tiene la necesidad de conversar con un Ministerio de Ambiente para ver eh, dónde invertir sus fondos, ¿no? Lo hace con un gestor de inversiones que cumple el rol fiduciario de manejar estos fondos y darle, por un lado, el retorno que busca y por otro lado, los impactos que busca. Entonces, quizás sea a través del gestor de inversiones, a través del gobierno eh, o de la entidad reguladora que tiene en el país que tiene relación con estos actores, ¿no? Entonces hay que identificar qué actores, en qué escala y cuáles son los roles y qué desde nuestra posición podemos hacer. Entonces, tenemos los factores habilitantes, ¿no? La parte de financiamiento en sí, como recursos, sistemas institucionales, el acceso a la información, que es muy importante. Y muchas veces nosotros desde la perspectiva de los ministerios de ambiente vemos que hay muchas acciones que se están implementando donde uno dice, oye, pero esto es adaptación, pero no tiene el sustento o la racionalidad climática detrás o de vulnerabilidad detrás que la sustente. Pero muchas veces no es porque no se quiera hacer, sino es porque no se cuenta con esa información o no se hace el enganche del por qué, ¿no? En la problemática o en la teoría de cambio. Entonces, como gobierno nosotros debemos facilitar esta información de manera de que pues las entidades financieras, cuando evalúen un crédito, cuando hagan un proyecto, una evaluación de proyecto, tengan acceso a esa información y la incorporen, de manera que los costos, esos costos de preparación de la información no se incrementen. Y lo mismo va para la parte del reporte, ¿no? Si es que el gobierno facilita indicadores o sistemas de monitoreo que les permitan a ellos también que los costos de monitoreo no se incrementen, ¿no? Son temas en los cuales se puede trabajar. Y las capacidades que partimos desde el punto de vista de que muchas veces no existe esa comprensión y también entramos ahí a la parte de comunicación y lenguaje, ¿no? Que no necesariamente los actores de gobierno hablan el lenguaje que hablan el sector privado, que puede estar enfocado en ingresos, rentabilidad, en inversionista privado, en un retorno específico. Entonces hay que saber también traducir eh, nuestro lenguaje en un lenguaje común. Entonces tenemos las barreras informativas, que son las que ya les mencioné, de acceso a información básicamente adecuada, donde pueden participar las barreras financieras en cuanto al acceso, pero también a que este financiamiento sea el que realmente se necesita. Y ahí un poco volvemos a lo que vimos en la primera unidad, de que necesito saber qué necesito, para qué, en qué plazo, quiénes están involucrados. Entonces, tengo como obligación saber quiénes son mis actores, qué acciones y qué necesito, contabilizarlos en la medida de lo posible y después emprender acciones
específicas, digamos, por el tipo de fuente que hayamos emprendido, por el tipo de acción que requiera, el tipo de actor que necesite sensibilizar. Bueno, más barreras institucionales que también están un poco más relacionados con la gobernanza, ¿no? A veces las empresas lo que están buscando es que haya un mandato claro, que se refleje en una regulación, en un marco legal, en un marco normativo, que, pero que sea cercano al lenguaje que ellos manejan o al contexto que manejan, ¿no? Es distinto hablarles de contribuciones nacionalmente determinadas que hablarles de cómo pueden mitigar los riesgos de sus operaciones desde un enfoque de, no sé, visión o estrategia de largo plazo, estrategia corporativa de largo plazo, por ejemplo, que impacta luego en sus estrategias de financiamiento, sus estrategias operativas, ¿no? Entonces tienen más información de las barreras. Es información que hemos tomado de la red de NAPS, que creo que es la más digerible, es un poco hasta cierto punto la más comprensible. Este es otro enfoque que presenta el PNUD, por ejemplo, en cuanto a barreras, donde tiene, de cierta forma recoge lo anterior, pero es más explícito en cuanto a las percepciones, ¿no? A las capacidades, eh, y tiene una propuesta de cómo puede catalizar la inversión, la participación del sector privado, ¿no? Entonces también es una opción para que ustedes puedan buscar asistencia desde sus respectivos programas para que los acompañen un poco, ¿no? En ver este proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el gobierno? Bueno, básicamente es volver las barreras en condiciones habilitantes, ¿no? Entonces, hay que ver desde la parte macro, que se genere un entorno atractivo, entonces ahí estamos hablando de reglas claras, de algunos procedimientos que pueden simplificarse, etcétera. Y bueno, ya la parte específica, la parte de los incentivos, la parte de los casos de negocio, de cómo se puede usar los fondos públicos nacionales para, eh, pues, fomentar la participación privada, ¿no? Con garantías, algún tipo de exenciones tributarias. Esto es un poco del punto de vista de América Latina, donde sabemos de que la intervención del gobierno es necesaria. Y también viéndolo desde una perspectiva más integradora de agendas, no solamente desde el punto de vista de NAPS, digamos, ¿no? Vemos de que en el contexto de los ODS también se hablan de las condiciones habilitantes y de las prioridades nacionales que están muy vinculadas a los procesos de planificación y de saber qué es lo que necesito, qué sectores, etcétera, etcétera. Este es un poco el marco que tiene la OCDE para la inversión de impacto y sabemos que también mencionan cuál, cada uno tiene que saber cuál es su rol y actuar en base a lo que le corresponde, ¿no? Y traducirlo en políticas claras. Es importante resaltar que cada vez que puede ser la oportunidad también de las sinergias, ¿no? Cuando se ayuden o se desarrollen con mayor claridad las métricas para medir impactos, entonces también es algo más claro o más digerible que las empresas pueden adoptar en sus políticas, ¿no? Sobre todo si es nacional o un estándar internacional que puede ayudar. Lo mismo para la inversión responsable. Tienen ahí un poco lo que ellos recomiendan al gobierno que puede realizar para que se promueva este tipo de inversiones, ¿no? De movilización de inversiones. Tiene mayor información aquí, artículos de consulta y algunos recursos útiles. La OCDE tiene un centro de finanzas con muchos papers, videos que ustedes pueden revisar. Tienen algunos estudios de casos del PATPA y algunos webinars. Entonces, este es un poco el marco conceptual hasta cierto punto que está, digamos, explorando y luego vamos a pasar ya a ver
las iniciativas y los instrumentos. Que tengan un buen día.